Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a ofrecer estudios profundos y objetivos sobre temas religiosos e históricos, sin ninguna denominación, para acercarnos lo más posible a la verdad. Somos conscientes de la importancia de la imparcialidad y la objetividad, y por eso nuestros análisis están diseñados para ser inclusivos y respetuosos con todas las creencias. Hoy, nos adentraremos en la fascinante historia de Débora, una de las figuras más destacadas del período de los jueces en Israel. Exploraremos su liderazgo, las circunstancias históricas y sociales de su tiempo, y cómo su historia ha sido interpretada por diferentes religiones y corrientes de pensamiento. Este estudio no solo ilumina el pasado, sino que también nos ofrece valiosas lecciones sobre la justicia, la valentía y la unidad. Si te apasiona descubrir aspectos de la historia que a menudo se pasan por alto, te invitamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Únete a este nuevo despertar donde exploramos y presentamos verdades que muchos prefieren no mencionar. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestro entendimiento de la fe y la historia. Sin más preámbulos, comencemos con nuestro estudio sobre Débora y el período de los jueces. Esperamos que disfrutes y encuentres inspirador este viaje a través del tiempo y la fe. Vamos a explorar la historia de Israel bajo el gobierno de una mujer, las causas de este suceso y las perspectivas de diferentes religiones sobre este hecho. La gobernante femenina de Israel, Débora. En la historia bíblica, una de las figuras más destacadas es Débora, una profetisa y jueza de Israel. Su historia se encuentra en el libro de los jueces, capítulos 4 y 5. Débora es conocida por liderar a Israel en una época de crisis y por su papel en la victoria sobre el ejército cananeo liderado por Sísara. Contexto histórico. Débora vivió durante el período de los jueces, una época de aproximadamente 200 años entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía en Israel. Este período se caracterizó por la falta de un liderazgo centralizado y por ciclos repetitivos de apostasía, opresión, clamor a Dios y liberación. Causas del gobierno de Débora. 1. Crisis y necesidad de liderazgo. Israel estaba siendo oprimido por el rey cananeo Javín y su comandante Sísara. La falta de un liderazgo fuerte y centralizado llevó a que figuras carismáticas como Débora surgieran para guiar al pueblo. 2. Carisma y sabiduría. Débora era reconocida por su sabiduría y su capacidad para juzgar disputas. Su carisma y liderazgo espiritual la hicieron una figura respetada y aceptada como líder. 3. Intervención divina. Según el relato bíblico, Dios eligió a Débora para liberar a Israel, lo que refuerza la idea de que su liderazgo fue visto como divinamente ordenado. Perspectivas de diferentes religiones. Judaísmo. En el judaísmo, Débora es vista como una figura heroica y un ejemplo de liderazgo femenino. Su historia es celebrada durante la festividad de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Cristianismo. Los cristianos también veneran a Débora como una líder inspirada por Dios. Su historia es a menudo utilizada para ilustrar la importancia de la fe y la obediencia a la voluntad divina. En el Islam, aunque Débora no es una figura central, su historia es reconocida en el contexto de los profetas y líderes justos. El Corán y la tradición islámica también reconocen el papel de las mujeres en la historia sagrada, aunque con diferentes énfasis y narrativas. Análisis moderno. Desde una perspectiva moderna y secular, el liderazgo de Débora puede ser visto como un ejemplo temprano de empoderamiento femenino. Los estudios arqueológicos y sociológicos sugieren que las mujeres en el antiguo Israel podían alcanzar posiciones de poder y respeto, aunque estas oportunidades eran excepcionales. Conclusión. La historia de Débora como gobernante de Israel es un testimonio de cómo, en tiempos de crisis, las figuras carismáticas y capaces pueden surgir para liderar independientemente de su género. Su liderazgo es reconocido y respetado en diversas tradiciones religiosas y continúa siendo un ejemplo de empoderamiento y sabiduría.
Débora es una figura fascinante en la historia de Israel, no solo por su papel como líder, sino también por las circunstancias y el contexto en el que surgió. Para entender mejor su ascenso al poder y su aceptación, es crucial profundizar en el contexto histórico del período de los jueces y las dinámicas sociales y políticas de la época. Contexto histórico del período de los jueces. El período de los jueces abarca aproximadamente 300 años, desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía con Saúl como primer rey de Israel. Este tiempo se caracteriza por la ausencia de un liderazgo centralizado y la fragmentación de las tribus israelitas. Cada tribu operaba de manera semi-independiente, lo que a menudo resultaba en conflictos internos y vulnerabilidad frente a las amenazas externas. Durante este periodo, Israel experimentó un ciclo repetitivo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Los israelitas frecuentemente se apartaban de Dios, adoptando prácticas idolátricas de las naciones vecinas. Como consecuencia, sufrían opresión por parte de estos pueblos hasta que clamaban a Dios por ayuda. En respuesta, Dios levantaba jueces, líderes carismáticos que liberaban a Israel de sus opresores y restauraban la justicia y la paz. Razones del ascenso de Débora. Débora se destacó en este contexto por varias razones clave. Sabiduría y carisma. Débora era conocida por su sabiduría y capacidad para juzgar disputas. Su reputación como una líder justa y sabia atrajo a muchos israelitas que buscaban su consejo y resolución de conflictos. Esta habilidad para mediar y guiar al pueblo fue fundamental para su aceptación como líder. Conexión divina. Como profetisa, Débora tenía una conexión especial con Dios, recibiendo y transmitiendo sus mensajes. Esta conexión divina le otorgó una autoridad espiritual que fue reconocida y respetada por el pueblo. Su papel como intermediaria entre Dios y los israelitas reforzó su posición de liderazgo. Liderazgo en tiempos de crisis. La opresión cananea bajo el rey Jabín y su comandante Sísara creó una necesidad urgente de liderazgo fuerte y decisivo. Débora respondió a esta crisis convocando a Barak y organizando una campaña militar para liberar a Israel. Su valentía y determinación en la batalla demostraron su capacidad para liderar en tiempos de adversidad. Aceptación por parte de los hombres y otras naciones. La aceptación de Débora como líder por parte de los hombres de Israel y las naciones vecinas es un aspecto notable de su historia. En una sociedad patriarcal, su liderazgo fue una excepción significativa. Sin embargo, su éxito y la intervención divina en sus acciones jugaron un papel crucial en su aceptación. Colaboración con Barak. La historia de Débora y Barak muestra una dinámica de colaboración entre géneros. Aunque Barak era el comandante militar, él se negó a ir a la batalla sin la presencia de Débora, lo que indica su respeto y reconocimiento de su autoridad. Esta colaboración ayudó a legitimar su liderazgo ante los ojos de los hombres de Israel. Victoria militar. La victoria sobre Sísara y los cananeos, facilitada por una tormenta enviada por Dios, consolidó la posición de Débora como líder. La intervención divina en la batalla fue vista como una confirmación de su liderazgo y elección por parte de Dios, lo que aumentó su aceptación y respeto. Perspectiva de otras naciones. Aunque las naciones vecinas probablemente veían con escepticismo el liderazgo de una mujer en Israel, la victoria militar y la estabilidad que Débora trajo a Israel sirvieron como un testimonio de su capacidad y del favor divino. Esto pudo haber mitigado algunas de las críticas y resistencias externas. Profundización en el período de los jueces. El período de los jueces es una etapa de transición y formación para Israel. Tras la conquista de Canaán, las tribus israelitas se enfrentaron a la tarea de establecerse en una tierra llena de desafíos políticos y espirituales. La falta de un liderazgo centralizado llevó a una estructura social y política fragmentada, donde cada tribu operaba de manera semi-independiente. Este tiempo también estuvo marcado por la influencia de las culturas y religiones vecinas.
La idolatría y las prácticas paganas se infiltraron en la vida israelita, lo que llevó a ciclos repetitivos de apostasía y opresión. Los jueces, incluyendo a Débora, surgieron como líderes carismáticos que no solo liberaban a Israel de sus opresores, sino que también restauraban la fidelidad a Dios y la justicia en la sociedad. La historia de Débora, en particular, destaca la capacidad de las mujeres para liderar y guiar en tiempos de crisis. Su liderazgo desafió las normas de género de su tiempo y demostró que la sabiduría, la valentía y la conexión divina son cualidades esenciales para el liderazgo, independientemente del género. Comparación de Débora con otras líderes femeninas en la Biblia. Débora se destaca en la Biblia no solo por su liderazgo, sino también por su papel como profetisa y jueza. Comparada con otras líderes femeninas bíblicas, su historia es única en varios aspectos. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, también fue una profetisa y jugó un papel crucial en la liberación de Israel de Egipto, pero no tuvo el mismo nivel de liderazgo judicial y militar que Débora. Jael, otra mujer destacada en la historia de Débora, fue instrumental en la derrota de Sísara, pero su papel fue más puntual y no implicó un liderazgo continuo. Ruth y Esther son otras figuras femeninas importantes en la Biblia. Ruth, una moabita que se convirtió al judaísmo, es conocida por su lealtad y devoción, mientras que Esther, una reina judía en Persia, salvó a su pueblo de un genocidio. Aunque ambas mostraron gran valentía y fe, sus roles fueron más personales y no implicaron el liderazgo nacional que caracterizó a Débora. Prácticas idolátricas durante el período de los jueces. El período de los jueces estuvo marcado por la constante lucha contra la idolatría. Los israelitas, influenciados por las culturas cananeas circundantes, a menudo se apartaban de la adoración a Yahvé y adoptaban prácticas idolátricas. Entre las deidades más veneradas estaban Baal y Asera. Baal era el dios de la tormenta y la fertilidad, mientras que Asera era considerada la diosa madre y consorte de Baal. Estas prácticas incluían rituales de fertilidad, sacrificios y, en algunos casos, prostitución ritual. La idolatría no solo era una desviación religiosa, sino que también tenía profundas implicaciones sociales y morales. La adopción de estas prácticas llevó a la corrupción moral y a la injusticia social, lo que a menudo resultaba en la opresión por parte de las naciones vecinas. La lucha contra la idolatría fue una constante durante el liderazgo de los jueces, quienes buscaban restaurar la fidelidad a Yahvé y la justicia en la sociedad israelita. Otros jueces destacados durante el período de Débora. Durante el tiempo de Débora, otros jueces también jugaron roles significativos en la historia de Israel. Otoniel, el primer juez, liberó a Israel de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Su liderazgo marcó el comienzo del ciclo de jueces y liberaciones que caracterizó este período. Ahod fue otro juez notable, conocido por su astucia y valentía. Liberó a Israel del dominio de Eglón, rey de Moab, mediante un acto de asesinato estratégico. Su historia es un ejemplo de cómo los jueces utilizaban tanto la fuerza como la inteligencia para liberar a Israel de sus opresores. Gedeón es quizás uno de los jueces más conocidos después de Débora. Fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Gedeón, inicialmente reticente y lleno de dudas, finalmente lideró a un pequeño ejército de 300 hombres para derrotar a un vasto ejército enemigo, demostrando que la victoria dependía de la intervención divina más que de la fuerza militar. Sansón, otro juez destacado, es conocido por su fuerza sobrehumana y sus conflictos con los filisteos. Su vida estuvo marcada por actos de gran valentía y tragedia personal, y su historia culmina con un acto de sacrificio que resultó en la derrota de muchos filisteos. Conclusión. La historia de Débora y su comparación con otras líderes femeninas en la Biblia, así como el contexto de las prácticas idolátricas y otros jueces destacados, nos ofrece una visión rica y compleja del período de los jueces. Este tiempo fue crucial para la formación de Israel como nación,
y las historias de estos líderes reflejan la lucha constante por la justicia, la fidelidad y la identidad nacional en medio de desafíos internos y externos. Continuación del estudio sobre Débora y su época. Débora, a pesar de su liderazgo efectivo y su papel crucial en la liberación de Israel, no fue universalmente aceptada ni comprendida en su tiempo. Las culturas vecinas, que tenían sus propias normas patriarcales, probablemente veían con escepticismo el liderazgo de una mujer. Además, algunos textos espurios y tradiciones posteriores podrían haber cuestionado su autoridad y legitimidad, reflejando las tensiones y resistencias que enfrentó. Influencia de la idolatría en las relaciones sociales. La idolatría durante el período de los jueces tuvo un impacto profundo en las relaciones sociales y la cohesión comunitaria. La adopción de prácticas idolátricas de los cananeos, como el culto a Baal y Asera, no solo representaba una desviación religiosa, sino que también fragmentaba la identidad israelita. Estas prácticas incluían rituales de fertilidad y sacrificios que a menudo contradecían las leyes y valores establecidos por Yahvé. La idolatría fomentaba la corrupción moral y la injusticia social, debilitando la unidad y la solidaridad entre las tribus israelitas. La idolatría también exacerbaba las divisiones internas, ya que diferentes grupos y familias podían adoptar diferentes deidades y prácticas, creando conflictos y rivalidades. La falta de un liderazgo centralizado y la influencia de las culturas vecinas complicaban aún más la situación, haciendo que la idolatría fuera tanto una causa como un síntoma de la desintegración social y moral de Israel. Ciclo repetitivo de apostasía y liberación. El ciclo de apostasía y liberación es un tema recurrente en el libro de los jueces. Este ciclo comenzaba con la apostasía, donde los israelitas se apartaban de Yahvé y adoptaban prácticas idolátricas. Esta desviación resultaba en la opresión por parte de naciones vecinas, lo que llevaba al sufrimiento y la desesperación del pueblo. En su angustia, los israelitas clamaban a Dios, quien en su misericordia levantaba un juez para liberarlos. Débora, como jueza, operó dentro de este ciclo. Su liderazgo surgió en un momento de gran opresión bajo el rey cananeo Jabín y su comandante Sísara. La intervención divina a través de Débora y Barak resultó en una victoria decisiva, restaurando la paz y la justicia en Israel. Sin embargo, este ciclo de apostasía y liberación continuó incluso después de su liderazgo, reflejando la lucha constante de Israel por mantener su fidelidad a Dios en medio de influencias externas y tentaciones internas. Otros desafíos enfrentados por los jueces. Además de la idolatría, los jueces enfrentaron una serie de desafíos significativos. La fragmentación tribal y la falta de un liderazgo centralizado creaban un entorno de anarquía y desorden. Las tribus israelitas a menudo actuaban de manera independiente, lo que dificultaba la coordinación y la unidad en tiempos de crisis. Esta fragmentación también facilitaba la invasión y opresión por parte de naciones vecinas, ya que las tribus divididas eran más vulnerables a los ataques. La corrupción interna y la injusticia social eran otros problemas graves. La falta de un sistema judicial centralizado y la influencia de prácticas paganas contribuían a la injusticia y la explotación dentro de la sociedad israelita. Los jueces, como Débora, no solo tenían que enfrentar a los enemigos externos, sino también restaurar la justicia y la moralidad dentro de su propio pueblo. La amenaza constante de invasiones y conflictos con naciones vecinas, como los filisteos, madianitas y cananeos, también representaba un desafío continuo. Estos enemigos no solo buscaban conquistar y oprimir a Israel, sino que también intentaban imponer sus propias prácticas y deidades, exacerbando los problemas de idolatría y fragmentación interna. Conclusión. La historia de Débora y el período de los jueces es un testimonio de la lucha constante de Israel por mantener su identidad y fidelidad en medio de desafíos internos y externos. La idolatría, la fragmentación tribal, la injusticia social y las amenazas externas fueron problemas persistentes que los jueces tuvieron que enfrentar.
A través de su liderazgo, figuras como Débora demostraron que la sabiduría, la valentía y la conexión divina eran esenciales para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre la importancia de la justicia, la unidad y la fidelidad. Para comprender mejor el estudio sobre Débora y el período de los jueces, es útil adoptar un enfoque no denominacional y objetivo. Aquí tienes algunos consejos para lograrlo. Consejo para entender el estudio. 1. Contextualiza históricamente. Sitúa la historia de Débora en el contexto más amplio del período de los jueces. Entender las condiciones sociales, políticas y religiosas de la época te ayudará a apreciar por qué su liderazgo fue tan significativo. 2. Analiza desde múltiples perspectivas. Considera las diferentes interpretaciones y perspectivas sobre Débora, tanto desde el punto de vista religioso como secular. Esto incluye las visiones del judaísmo, cristianismo, islam y estudios modernos arqueológicos y sociológicos. 3. Enfócate en los hechos. Mantén el enfoque en los hechos históricos y los relatos bíblicos, evitando interpretaciones doctrinales específicas. Esto te permitirá apreciar la historia de Débora de manera imparcial. 4. Explora las dinámicas sociales. Examina cómo la idolatría y las prácticas culturales de la época influyeron en las relaciones sociales y la cohesión comunitaria. Esto te dará una visión más completa de los desafíos que enfrentaron Débora y otros jueces. 5. Reconoce el ciclo de apostasía y liberación. Entender el ciclo repetitivo de apostasía y liberación te ayudará a ver cómo Débora encajó en un patrón más amplio de la historia de Israel. Este ciclo es crucial para comprender la dinámica de liderazgo y la intervención divina en este periodo. 6. Considera los desafíos internos y externos. Además de la idolatría, los jueces enfrentaron desafíos como la fragmentación tribal, la injusticia social y las amenazas de invasión. Reconocer estos factores te permitirá apreciar la complejidad del liderazgo en esta época. Conclusión. Adoptar un enfoque no denominacional y objetivo te permitirá entender mejor la historia de Débora y el período de los jueces. Al contextualizar históricamente, analizar desde múltiples perspectivas, enfocarte en los hechos, explorar las dinámicas sociales, reconocer el ciclo de apostasía y liberación, y considerar los desafíos internos y externos, podrás obtener una visión más completa y equilibrada de este fascinante periodo histórico. Perspectivas de diferentes religiones y creencias sobre Débora. Débora, como figura histórica y religiosa, ha sido interpretada de diversas maneras por diferentes religiones y corrientes de pensamiento. Su liderazgo y su papel como profetisa y jueza han sido objeto de estudio y reflexión en múltiples contextos. Judaísmo. En el judaísmo, Débora es vista como una figura heroica y un ejemplo de liderazgo femenino. Su historia es celebrada y estudiada como parte de la rica tradición de líderes y profetas en la historia de Israel. Los textos judíos destacan su sabiduría, valentía y conexión con Dios, y su liderazgo es considerado un testimonio de la capacidad de las mujeres para desempeñar roles cruciales en la historia del pueblo judío. Cristianismo. En el cristianismo, Débora es venerada como una líder inspirada por Dios. Su historia es utilizada para ilustrar la importancia de la fe y la obediencia a la voluntad divina. Los cristianos ven en Débora un ejemplo de cómo Dios puede levantar líderes inesperados para cumplir sus propósitos. Su valentía y sabiduría son destacadas en sermones y estudios bíblicos, y su historia es una fuente de inspiración para muchos creyentes. En el Islam, aunque Débora no es una figura central, su historia es reconocida en el contexto de los profetas y líderes justos. El Corán y la tradición islámica también reconocen el papel de las mujeres en la historia sagrada, aunque con diferentes énfasis y narrativas. La historia de Débora es vista como un ejemplo de justicia y liderazgo divino, y su papel como profetisa es respetado dentro de la tradición islámica. Perspectivas seculares y modernas. Desde una perspectiva secular y moderna,
El liderazgo de Débora puede ser visto como un ejemplo temprano de empoderamiento femenino. Los estudios arqueológicos y sociológicos sugieren que las mujeres en el antiguo Israel podían alcanzar posiciones de poder y respeto, aunque estas oportunidades eran excepcionales. Débora es estudiada como una figura histórica que desafió las normas de género de su tiempo y demostró que la sabiduría y la valentía son cualidades esenciales para el liderazgo, independientemente del género. Influencia de la idolatría en las relaciones sociales. La idolatría durante el período de los jueces tuvo un impacto profundo en las relaciones sociales y la cohesión comunitaria. La adopción de prácticas idolátricas de los cananeos, como el culto a Baal y Asera, fragmentaba la identidad israelita y fomentaba la corrupción moral y la injusticia social. Estas prácticas incluían rituales de fertilidad y sacrificios que a menudo contradecían las leyes y valores establecidos por Yahvé. La idolatría debilitaba la unidad y la solidaridad entre las tribus israelitas, exacerbando las divisiones internas y facilitando la invasión y opresión por parte de naciones vecinas. Ciclo repetitivo de apostasía y liberación. El ciclo de apostasía y liberación es un tema recurrente en el libro de los jueces. Este ciclo comenzaba con la apostasía, donde los israelitas se apartaban de Yahvé y adoptaban prácticas idolátricas. Esta desviación resultaba en la opresión por parte de naciones vecinas, lo que llevaba al sufrimiento y la desesperación del pueblo. En su angustia, los israelitas clamaban a Dios, quien en su misericordia levantaba un juez para liberarlos. Débora, como jueza, operó dentro de este ciclo, respondiendo a la opresión cananea con liderazgo y valentía, restaurando la paz y la justicia en Israel. Otros desafíos enfrentados por los jueces. Además de la idolatría, los jueces enfrentaron una serie de desafíos significativos. La fragmentación tribal y la falta de un liderazgo centralizado creaban un entorno de anarquía y desorden. Las tribus israelitas a menudo actuaban de manera independiente, lo que dificultaba la coordinación y la unidad en tiempos de crisis. La corrupción interna y la injusticia social eran otros problemas graves, exacerbados por la influencia de prácticas paganas. Los jueces, como Débora, no solo tenían que enfrentar a los enemigos externos, sino también restaurar la justicia y la moralidad dentro de su propio pueblo. Conclusión. La historia de Débora y el período de los jueces es un testimonio de la lucha constante de Israel por mantener su identidad y fidelidad en medio de desafíos internos y externos. La idolatría, la fragmentación tribal, la injusticia social y las amenazas externas fueron problemas persistentes que los jueces tuvieron que enfrentar. A través de su liderazgo, figuras como Débora demostraron que la sabiduría, la valentía y la conexión divina eran esenciales para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre la importancia de la justicia, la unidad y la fidelidad. Análisis global y general del estudio sobre Débora y el período de los jueces. Contexto histórico y social. Débora emerge como una figura central en un período de gran inestabilidad y fragmentación en la historia de Israel, conocido como el período de los jueces. Este tiempo, caracterizado por la ausencia de un liderazgo centralizado y la constante amenaza de opresión por parte de naciones vecinas, creó un entorno donde líderes carismáticos y espiritualmente conectados como Débora podían surgir. La fragmentación tribal y la falta de cohesión social exacerbaban los problemas internos, haciendo que la idolatría y la injusticia social fueran desafíos persistentes. Liderazgo de Débora. Débora se destacó por su sabiduría, valentía y conexión divina. Como profetisa y jueza, su liderazgo fue reconocido y respetado, no solo por su capacidad para juzgar disputas, sino también por su papel en la liberación de Israel de la opresión cananea. Su colaboración con Barak y su éxito en la batalla contra Sísara consolidaron su posición como líder. A pesar de las normas patriarcales de la época, su liderazgo fue aceptado debido a su carisma y la intervención divina que respaldaba sus acciones.
Influencia de la idolatría. La idolatría tuvo un impacto profundo en las relaciones sociales y la cohesión comunitaria de Israel. La adopción de prácticas idolátricas de los cananeos fragmentaba la identidad israelita y fomentaba la corrupción moral y la injusticia social. Estas prácticas incluían rituales de fertilidad y sacrificios que contradecían las leyes y valores establecidos por Yahvé. La idolatría debilitaba la unidad y la solidaridad entre las tribus israelitas, exacerbando las divisiones internas y facilitando la invasión y opresión por parte de naciones vecinas. Ciclo de apostasía y liberación. El ciclo repetitivo de apostasía y liberación es un tema central en el libro de los Jueces. Este ciclo comenzaba con la apostasía, donde los israelitas se apartaban de Yahvé y adoptaban prácticas idolátricas. Esta desviación resultaba en la opresión por parte de naciones vecinas, lo que llevaba al sufrimiento y la desesperación del pueblo. En su angustia, los israelitas clamaban a Dios, quien en su misericordia levantaba un juez para liberarlos. Débora operó dentro de este ciclo, respondiendo a la opresión cananea con liderazgo y valentía, restaurando la paz y la justicia en Israel. Comparación con otras líderes femeninas. Comparada con otras líderes femeninas en la Biblia, Débora se destaca por su papel dual como profetisa y jueza. Mientras que figuras como Miriam, Ruth y Esther también mostraron gran valentía y fe, el liderazgo judicial y militar de Débora la distingue como una figura única en la historia bíblica. Su historia es un testimonio de cómo, en tiempos de crisis, las figuras carismáticas y capaces pueden surgir para liderar, independientemente de su género. Perspectivas religiosas y seculares. Las diferentes religiones y corrientes de pensamiento han interpretado la historia de Débora de diversas maneras. En el judaísmo, es vista como una figura heroica y un ejemplo de liderazgo femenino. En el cristianismo, es venerada como una líder inspirada por Dios. En el Islam, aunque no es una figura central, su historia es reconocida en el contexto de los profetas y líderes justos. Desde una perspectiva secular y moderna, Débora es vista como un ejemplo temprano de empoderamiento femenino, desafiando las normas de género de su tiempo. Conclusión. La historia de Débora y el período de los jueces es un testimonio de la lucha constante de Israel por mantener su identidad y fidelidad en medio de desafíos internos y externos. La idolatría, la fragmentación tribal, la injusticia social y las amenazas externas fueron problemas persistentes que los jueces tuvieron que enfrentar. A través de su liderazgo, figuras como Débora demostraron que la sabiduría, la valentía y la conexión divina eran esenciales para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre la importancia de la justicia, la unidad y la fidelidad. Gracias por acompañarnos en este profundo y revelador estudio sobre Débora y el período de los jueces aquí en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que este análisis te haya proporcionado una comprensión más rica y completa de esta fascinante figura histórica y del contexto en el que vivió. En este canal, nos esforzamos por ofrecerte estudios no denominacionales y objetivos, siempre buscando la verdad y presentando aspectos de la historia que a menudo se pasan por alto. Si has encontrado valor en este contenido, te invitamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este nuevo despertar, donde juntos exploramos y descubrimos las verdades que muchos prefieren no mencionar. Tu apoyo nos motiva a seguir investigando y compartiendo conocimientos que inspiran y educan. Gracias por ser parte de esta jornada con nosotros. Hasta la próxima, y recuerda, la búsqueda de la verdad es un viaje continuo. Nos vemos en el próximo estudio.